pactado en conversación previa. Buenos días otra vez. Tenemos previsto hoy dos titulares, en principio. Uno sobre toreros. ¿Por qué? Porque hemos tenido conocimiento de que la Asociación Española de Promotores de Espectáculos Taurinos han presentado dos apercibimientos ante la Ciudad Autónoma por la contratación de la próxima corrida de feria. Estamos hablando de una asociación que se dedica concretamente a los contratos de fiestas taurinas y, por lo tanto, saben muy bien lo que hacen. Nos consta, además, que no solamente lo hacen aquí en Melilla, sino en más lugares de España. Y, bueno, esto es un tema que nos ha parecido tan importante que, de hecho, lo vamos a llevar como pregunta en el próximo pleno de la Asamblea. No voy a hacer muchas más valoraciones sobre esto, pero sí diría que, primero, seguimos con los contratos menores polémicos. Segundo, en este caso, tiene una trascendencia nacional. La trascendencia nacional significa que a Melilla le estamos dando una mala imagen, significa que este turismo que queremos traer, al final puede venir también influenciado o no venir por este tipo de imagen que damos, y luego eso tan cacareado de Melilla, destino de inversión, pues también a lo mejor, si resulta que Melilla se ve o se aprecia en el resto de España como una ciudad donde la contratación es caprichosa, a lo mejor el destino de inversión cambia. Bien, hay que aclarar estas cosas por el bien de todo. A tiempo estamos de rectificar. El segundo tema es el tema de la anulación parcial de la oposición de bomberos. Este asunto, que es gravísimo por lo que ahora vamos a ver, parece que está pasando como de rondón. Ahora mismo estamos esperando a ver la decisión de la Ciudad Autónoma sobre si recurre o no la sentencia que ahora paso a comentar, pero de momento lo que se ha fallado por sentencia judicial es que la Ciudad Autónoma realizó una oposición para el cuerpo de bomberos plagada de irregularidades. Esto es una pena muy grande. Por una parte, porque viene a ratificar esa idea tan extendida en Melilla de que en la ciudad autónoma entran los amigos o los familiares. Y por otra parte, en cambio, es una buena noticia porque significa que empezamos ya a tener resoluciones judiciales. Veremos si esta se recurre o no, veremos en qué acaba finalmente, pero empezamos a tener resoluciones judiciales que son muy duras con la ciudad autónoma y con las maneras de proceder de la ciudad autónoma. Yo simplemente, a modo de antecedentes para que las personas que lean la noticia tengan una base sobre la que entender esto, es decir, que estamos hablando de la oposición que se convocó en el año 2017, que terminó en el año 2018. Se trataba de 10 plazas de bombero. Son unas plazas muy buenas, 10 eran muchas además, y se presentaron un total de 25 aspirantes. Avanzado el proceso de selección, se fueron formando un orden de preferencia de los aspirantes, de esos 25 aspirantes. De manera que hubo 4 que estaban en primer lugar y hubo una aspirante que estaba en el último puesto, en el 25. Bien, eso avanzado el proceso ya. Bien, llegado a este punto, se produce un cambio en las condiciones de las pruebas y se consigue que la que iba de número 25 entre. Y, en cambio, los 4 que estaban en primer lugar, pues no entran. Esto se aprovechó para hacerlo mediante una prueba psicológica que se llama distorsión de imagen. Distorsión de imagen es una prueba que se hace para comprobar, una prueba que se hace personalmente, ¿no? Vis a vis, para comprobar si la prueba realizada por escrito, por los aspirantes, se corresponde con el perfil psicológico de los aspirantes, de cada uno de ellos.
es contrastar, a ver hasta qué punto ha dicho o no ha dicho la verdad en la prueba escrita. Esto se llama distorsión de imagen. Bueno, pues la cambiaron completamente. Una vez realizada la prueba, los criterios de valoración de esa distorsión de imagen fueron cambiados. Para que nos entiendan, y ya termino, algo así como termina el partido de fútbol y el árbitro decide que los goles marcados desde fuera del área no valen, por ejemplo. En vez de ser los más meritorios, porque son los realizados no valen. Tienen que ser lanzados el balón desde dentro del área y si no, no vale el gol. Esto después de terminado el partido. Pues es algo parecido, igual. El tribunal estaba conformado por 4 bomberos, la jefa de bomberos, que no es bombero, pero bueno, es una funcionaria de la ciudad, otros 3 funcionarios del ayuntamiento y un secretario. Bueno, parte del tribunal, viendo los escándalos que había, se fue. ¿Sí? Renunció a la plaza y se marchó, porque estaban indignados con la manera en que, y el descaro con el que se estaba protegiendo a determinada persona. Las personas involucradas, además, parece que tienen lazos de familia entre sí. ¿Recuerdan eso de los lazos de familia que hubo en la sentencia que se dictó o el auto para la prisión provisional de determinados políticos aquí en Melilla? Se hablaba de lazos de familia y demás. Bueno, pues aquí lo mismo. Parece ser que hay lazos de familia. Mucho sobrino, nepotismo en una palabra, es el término exacto. Miren, yo la sentencia, lógicamente no la voy a leer, son muchos folios, pero voy a sacar 4 cosillas de ella. Miren, primero es unos autos judiciales que provienen de la acumulación de otros 4. Es decir, esto no es que a un juez le pareció no, aquí se hicieron 4... Se abrieron 4 procedimientos y al final se acumularon en uno porque era el mismo tema, ¿no? Bueno, lo primero de lo que se queja el juez es de que la viceconsejera de Administración Pública desestimó nada menos que 5 recursos de alzada y los declaró no aptos a las personas que habían realizado estos recursos y además pues los desestimó de manera conjunta. Se presentan 5 recursos diferentes y en vez de hacer una desestimación para cada uno de ellos, los desestima todos juntos. Le da lo mismo, ¿no? Ya está. Dice el juez, esto es textual, una vez más, la ciudad autónoma de Melilla es caótica en la confección e indizado del expediente administrativo. Una vez más, la ciudad autónoma de Melilla es caótica. Vox viene denunciando esto. Cuando dice las comisiones, los plenos, no hay calendario, hacemos todo a última hora, lo venimos denunciando. Bueno, el juez lo dice por escrito, es caótica. Dice el juez, explica el trabajo que tuvo que pasar para localizar los 5 recursos de alzada y las alegaciones formuladas por vía administrativa. Y luego dice, esto lo voy a leer porque es un párrafo corto, a lo que se añade que el índice de las 1.800 páginas se remitió en el año 2021, es decir, más de 2 años después de que la Administración conociera la acumulación de los recursos. Se limita ese índice a una relación de actas del tribunal. No constan ni los recursos de alzada ni los informes emitidos para su resolución. Es decir, que es un índice incompleto. La ciudad autónoma manda un índice desordenado, lo manda tarde y además lo manda incompleto. Es decir, el juez está indignado por toda esta manera de proceder de la ciudad autónoma. Y luego dice también textualmente, la presidenta, por su estrecha relación de amistad con 2 tías de una de las aspirantes, incurrió en desviación de poder. Y miren, me voy directamente a las conclusiones jurídicas y saco toda una cantidad de folios que está plagada de explicaciones de lo indigno de esa prueba. Conclusiones jurídicas.
Muy bien. Apreciamos un claro... Todo esto es textual, ¿eh? Apreciamos un claro trato de favor promovido por la presidenta del tribunal y posibilitado por más miembros del tribunal que no tuvieron inconveniente alguno en cambiar su propio criterio inicial, y siendo la única beneficiada doña Alba, y esto además posibilitado por las dos psicólogas que, a pesar del claro criterio inicial del tribunal, propuso que se declarara apta. Es decir, aquí, de manera descarada, el tribunal, encabezado por su presidenta, hace un trato de favor hacia uno de los aspirantes, la que era sobrina de sus amigas, sobrina de más gente. Hay que investigarlo todavía porque esta señora parece que tiene varios tíos, ¿no? La presidenta llamó por teléfono a las asesoras psicólogas para decirles cuál era el criterio que tenían que emplear después de haber realizado las pruebas, insisto. Repito, como si el árbitro, una vez terminado el partido, decide que los goles marcados desde fuera del área no valen. Pues está lo mismo. Una vez visto los criterios y visto la nota que sacó la persona protegida, entonces vamos a cambiar el criterio para que la persona protegida apruebe. Vuelvo a repetir, el juez, que esta señora era sobrina de dos amigas de la presidenta. Se provocó, además, esta situación era tan escandalosa que hubo miembros del tribunal que renunciaron a formar parte del tribunal. Era tan escandalosa que tuvieron que renunciar. Bueno, pues el resto de miembros del tribunal, y en concreto la presidenta, no le dio la mayor importancia. Da igual, pues que renuncien, nosotros seguimos adelante y metemos a quien nos dé la gana, porque hacemos lo que nos da la gana con el dinero público. Bueno, total, y para resumir, que hay que volver a realizar las pruebas, lógicamente, que no la pueden formar parte del tribunal las mismas personas que la vez anterior, y además, y esto es muy importante, se imponen a la ciudad autónoma las costas del juicio. La ciudad autónoma, es decir, todos los ciudadanos de Melilla tendrán que pagar las costas de este juicio que se ha perdido. Tendremos que pagarla entre todos, las costas de este juicio. Lo repito mucho porque ahora voy a decir qué es lo que Vox pretende y qué es lo que Vox va a intentar conseguir después de todo esto. Bien, solamente repetir que esto está todavía pendiente de que se recurra o no por parte de la ciudad autónoma. Actuaciones que piensa realizar Vox, algunas ya las hemos hecho. Bueno, primero reunirnos con los aspirantes afectados, lógicamente. Oír qué es lo que nos tienen que contar, oír de primera mano y, bueno, pues ver cómo están afectados, llevan años así y han tenido que irse buscando la vida como pueden y hay que pensar que detrás de cada uno de ellos hay una familia. Investigaremos y seguiremos el asunto hasta el final. Les sorprendía, bueno, el tema ahora de bomberos en pleno verano, sí, es cuando ha surgido y el calor no nos va a hacer que abandonemos este tema. Nos unimos, como primera instancia también, una de las primeras cosas que hemos hecho, a una solicitud del señor Azmani que pide que se convoque una reunión en el seno de la Asamblea de Melilla, una comisión para tratar este asunto, una comisión especial para tratar este asunto. Nos hemos unido a esa solicitud. Pediremos, en su momento, lo que se llama la acción de regreso. Y esto hay que explicarlo bien. La acción de regreso significa que ese dinero que yo insistía en que, por decisión judicial, esas costas que va a tener que pagar la ciudad autónoma se las repercuta a las personas físicas que motivaron con su comportamiento, motivaron el pago de este gasto para la Administración de Melilla, para los ciudadanos de Melilla. Que sean esas personas las que lo paguen. Muy concretamente, la presidenta del tribunal, los miembros del tribunal que continuaron en el mismo en vez de pedir la dimisión, es decir, en vez de retirarse, y la viceconsejera que rechazó los recursos de los bomberos de los aspirantes. Estas personas
son las que se deben hacer cargo del pago, porque son los que han hecho la trampa de acuerdo con la sentencia judicial. Pues son estas personas y no los ciudadanos de Melilla, porque esto no es un error simple. Aquí hay una serie de agravantes y se han hecho las cosas a sabiendas de que se estaba cometiendo una injusticia. Miren, hay que proteger a los aspirantes y a sus familias, a los bomberos, a los funcionarios en general. Hay que proteger a los melillenses en general. No podemos seguir así. No podemos seguir utilizando el dinero de los melillenses a capricho y en beneficio de las familias de los 4 políticos que están en ese momento detentando el poder. Esto se tiene que acabar, porque además es una práctica muy común en Melilla. Pedimos también, lo pedimos ahora, pero lo seguiremos insistiendo, que la delegación del Gobierno supervise este tipo de actuaciones. En efecto, una de las funciones de la delegación del Gobierno es la supervisión de este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que hacen los municipios, las comunidades autónomas? Si lo hacen siguiendo el procedimiento administrativo o no. ¿Por qué? Porque si la delegación del Gobierno realiza esta supervisión, va a ser mejor, en primer lugar, para todos los ciudadanos y, en segundo lugar, para el ciudadano concretamente afectado, porque así no va a tener que ser él directamente el que tenga que gastar su dinero y embarcarse en un procedimiento judicial cuando es algo que la propia delegación del Gobierno podría haber resuelto. En definitiva, tenemos que acabar con la impunidad. Los consejeros no pueden hacer lo que les dé la gana, los familiares de los cargos públicos no pueden pisotear al resto de ciudadanos. Y por mi parte, es lo que teníamos que decir, quedo abierto a sus preguntas. Perdón, la comisión esta que es una propuesta de Amin Ahmani, o sea, al final ahí se va a hacer alguna propuesta o... A ver, de lo que se trata, perdón que la he cortado, pero... Sí, de lo que se trata es de que en el seno de una comisión oficial se nos explique oficialmente, la propuesta es de Amin Ahmani, pero está apoyada por el resto, ¿no? Que se nos explique por qué ha sucedido esto, por qué la viceconsejera en su momento no admitió los recursos de los aspirantes a la plaza de bomberos y, en cambio, al haberlo denegado, obligó a la vía judicial. Han pasado años y ahora estamos así. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Queremos saber también por qué o qué es lo que piensa hacer la Ciudad Autónoma en cuanto a recurrir o no recurrir a esta sentencia, porque la verdad es que parece muy clara, pero si la Ciudad Autónoma lo que quiere es dilatar, pues a lo mejor decide recurrirla, pero que nos lo digan y nos lo expliquen. Y queremos también que nos digan y nos expliquen si, llegado el caso, se va a ejercitar esa acción, como digo, para que los auténticos responsables, los responsables personales de este dispendio, de este gasto para la Ciudad Autónoma, si la Ciudad Autónoma finalmente tiene que pagar, que lo repercutan a quienes de verdad han hecho esto. Porque quienes de verdad han hecho esto no han sido los contribuyentes de Melilla, no han sido los buenos funcionarios de la Ciudad Autónoma, no han sido los funcionarios que formaban parte del tribunal y se tuvieron que ir avergonzados por lo que estaba sucediendo. Esos no han sido los culpables. Y esos, si no se ejecuta esta acción de regreso contra quien de verdad lo hizo, esos son los que van a pagar. Es verdad que van a pagar una cuota aparte muy pequeñita, pero es que no es así, señor. Yo, la persona que ha actuado bien y dentro de la ley y con justicia, no tiene que pagar, aunque sea una parte muy pequeña, lo tiene que pagar todo el que lo hizo. Porque si no es una injusticia. Y una injusticia multiplicada por muchos habitantes es una injusticia muy grande. No es una injusticia pequeñita porque cada uno tiene que pagar poco. No, es una injusticia muy grande porque son muchos los que tienen que pagar. ¿También esa reunión que eran con los aspirantes afectados, cuándo se va a dar esa...? No, la reunión ya la tuvimos, lógicamente, antes de esto. Volveremos a tener más. Bueno, de hecho, vamos a seguir el tema porque ya, como les he dicho, les he adelantado, nosotros no vamos a dejar este asunto. Es decir, este asunto vamos a llegar hasta el final. El final puede estar más próximo si la ciudad, yo creo que con buen criterio, no recurre. Ahora, si la ciudad decide recurrir, muy bien, pues se prolongará esto en el tiempo, pero no nos vamos a olvidar, insisto, ni los calores del verano, ni los rigores del invierno, llegado el caso, va a hacer que nos olvidemos de este tema. Porque hay familias afectadas y porque el prestigio de la ciudad,
el prestigio de los funcionarios, el cuerpo de bomberos merece que se hagan las cosas bien. José Miguel, ¿hay más partidos que se van a unir a esa comisión aparte de Somos y Vox? Sí, bueno, desde luego CPM también. Suponemos que, no lo sé porque yo no puedo hablar en nombre de los demás, pero entendemos que el PSOE también estará interesado en asistir a esta comisión, claro. Y, hombre, el propio PP debería estarlo también, para aclarar las cosas, ¿no? Pero, desde luego, los de la oposición yo entiendo que todos. Yo quería preguntar por otro tema, por uno que está de actualidad hoy a nivel nacional, la modificación de la ley de extranjería que se debate hoy en el Congreso de los Diputados. Afecta evidentemente a Melilla por la problemática que tiene con el tema de Quería preguntar, pues, bueno, qué piensa el partido desde aquí, si finalmente parece que esa propuesta no va a salir adelante porque el PP se niega a que salga, no se pone en la posición del partido, por lo menos de la posición que tiene desde aquí de ahí. El problema del Partido Popular es que es absolutamente inseguro. Hoy nos dice una cosa y mañana hace exactamente la contraria. Entonces, el Partido Popular, al final, hace muy poco tiempo, fue el que provocó en tantas comunidades autónomas una ruptura con Vox, como no podía ser de otra manera, porque Vox, oiga, lo que dice lo mantiene y seguimos con un criterio y una línea clara, que es cumplir con lo que hemos prometido a nuestros electores, a los que nos han elegido, a los que nos han votado. El Partido Popular no cambia, entonces pues no sabemos, porque por una parte Feijóo endurece, ¿no?, el discurso y parece que se pone como más serio, pero luego al final pues sigue con regularizaciones, los famosos 500.000, los MENA resulta que iban a ser del orden de 600 y parece que ya que son del orden de 6.000 los que hay que reubicar por España. En fin, claro, usted me pide a mí, a Vox, explicaciones sobre lo que hace el Partido Popular, que es que ni el Partido Popular es capaz de dar explicaciones de lo que hace. Es que no es capaz. Directamente lo que pasa es que como son muy cínicos, un día dicen una cosa, al día siguiente hacen la contraria y el día después vuelven a cambiar de criterio y todo les da igual. Bueno, pues así seguirán y ya veremos cómo les va. Desde luego a España no le puede ir bien de esa manera. ¿Está de acuerdo con la propuesta que han hecho desde el Gobierno para ese reparto de menores entre comunidades autónomas? No, Vox no está de acuerdo porque Vox considera que hacer un reparto de menores y en general de inmigrantes que entran de manera ilegal en España es un efecto llamada. Y entendemos además que en el caso concreto de los menores lo que hay que hacer es retornarlos a sus familias y por lo menos a sus países de origen para que sean allí donde sean atendidos. Desde luego, coger a un inmigrante cualquiera que llega a Canarias y mandarlo a otro sitio de la península, pues lo único que hace es animar a más gente a llegar a Canarias. Si aún encima son menores, es que lo que estamos haciendo es desatenderlo en realidad. Es decir, en vez de llevarlo hacia atrás, más cerca de su país y de su familia, le damos un golpe hacia adelante y decimos, ala, te mando a la península, pues si ahora estabas en Canarias, pasas a estar en La Rioja y ya veremos dónde estás dentro de 4 meses, ¿no? Es decir, hombre, lo hemos explicado ya muchas veces. Desde luego esta no es la manera y aquí lo único que conseguimos es efecto llamada, como además se está viendo. Había X y ahora resulta que hay 2X ya. O sea, y dentro de 2 meses pues habrá 3X y esto no va a ser la solución de nada. Quería preguntarle sobre otra noticia sobre la ayuda al transporte. La Confederación de Empresarios pues, ha mostrado su rechazo, ¿no? Porque dicen que no se ha valorado y no se ha tenido en cuenta el transporte que realizan las pequeñas empresas y que, bueno, que ese montante, ¿cómo le llaman ellos? Esa imputación presupuestaria que se le ha otorgado a Melilla es de 125.000 euros y que no se equipara a la ayuda que recibe, por ejemplo, Baleares y Canarias. Claro. No sé qué opinión le merece. No, vamos a ver, este tema viene ya de muy atrás, ¿eh? Yo recuerdo, pues yo creo que hace más de un año que se estaba también con este asunto, ocurría lo mismo. En Melilla tenemos un problema de fondo. Al tener un régimen fiscal especial, realmente lo que hay es una frontera entre Melilla y el resto de España, la península en concreto. Con lo cual,
La mercancía que viene para acá, al fin y al cabo, pues tiene que pasar una serie de trámites aduaneros, y la mercancía que en su caso haya que devolver tiene que volver a pasar esos trámites aduaneros en sentido inverso. ¿Qué dicen los comerciantes? Dicen, hombre, ayúdenos usted mediante algún tipo de bonificación o de la manera que corresponda, ayúdenos usted en el transporte de las mercancías, tanto las que vienen como las que hay que devolver después, ¿no? Y es imposible ponerse de acuerdo porque, claro, al fin y al cabo es la propia Administración la que con este régimen especial provoca que haya estos problemas. Entonces, al final nos dicen, bueno, le vamos a dar un dinero para aminorar el problema que yo le creo. Mire, si no me crea el problema es mucho mejor, porque así no tiene usted ni que darme dinero ni que nada. No me cree usted un problema, ¿eh? Y lo que me da, démelo como ayuda que de verdad sea eficaz para que mi negocio prospere. Porque ahora mismo es para solventar en parte problemas que me pone la Administración. Hay muchas empresas que directamente no devuelven mercancía a la península. Sé casos concretos, no lo voy a decir con nombres y apellidos, pero sé casos concretos de empresas de diferentes sectores que piden recambios, repuestos o lo que corresponda en su caso, y aquellos que vengan defectuosos o que por el motivo que sea tienen que devolver, deciden ya no devolverlos. Directamente se los comen y ya está. ¿Qué pasa? Que en realidad esto al final son sobrecostes que al final se transmiten de una manera u otra, lógicamente, al usuario, al cliente. Es decir, al final los melillenses estamos pagando más por todo esto. Por eso el Estado ayuda. ¿Qué pasa? Que además y para colmo ayuda de manera insuficiente. Entonces ponen una cantidad, pues no, mire usted, hasta 125.000 euros, y ya está, y ya, llegado a ese punto pues se acabaron las ayudas. Hombre, no. No sé si he respondido. ¿Cómo sería, qué ideal sería para Vox no llegar a generar ese problema? Hombre, vamos a ver. La medida claramente sería tener el régimen fiscal de la península y beneficiarnos de todo tipo de ayudas específicas para Melilla en función de su aislamiento, de la distancia y de las circunstancias en general, todas de Melilla. Eso sería lo bueno. Es decir, tributamos según el régimen de todo el mundo, tenemos los impuestos de todo el mundo, pero tenemos como ya tenemos y podemos seguir gozando de ellas, pues unas ayudas, por ejemplo, pues para viajar los melillenses, como ya la tenemos. Podemos tener unos descuentos en el IRPF, como ya tenemos, que pagamos la mitad, el 50%. Lo mismo en sociedades, lo mismo en las bonificaciones famosas de la Seguridad Social, que también había un régimen, luego lo cambiaron y ahora hemos vuelto al mismo, ¿no? Bueno, pues todo eso lo podemos tener, es más, se puede incrementar. De tal manera que teniendo el mismo régimen, el común de España, con lo cual no hay fronteras y podemos recibir y enviar mercancía toda la que queramos, teniendo ese régimen que facilita el comercio y facilita la actividad económica, sin embargo podemos tener ayudas para compensar toda esa segunda parte menos buena que tenemos por vivir en Melilla, que Melilla es maravilloso, pero es verdad que estamos a una distancia del núcleo grande de España, es verdad que estamos aislados porque el país que tenemos alrededor pues no es un buen vecino, es verdad que aquí pues todo es un poquito más complicado para traer y llevar. No es simplemente un camión, sino que ese camión a su vez hay que meterlo en un barco o la mercancía hay que mandarla finalmente pues por avión. De manera que para compensar eso, que es verdad, Melilla es maravillosa, pero es verdad que tiene algunos problemas, eso se puede compensar mediante ayudas. Pero el tema del régimen fiscal, tal y como lo tenemos, al final se está viendo y hace aguas por todas partes. José Miguel, una valoración sobre el colapso que ha habido en la frontera este fin de semana, con colas de más de 9 horas por la operación Paso del Estrecho. De la operación Paso del Estrecho hablará Vox y tratará el tema largo y tendido en el seno de la Asamblea. Yo le puedo adelantar, como en líneas generales, que consideramos, lo tenemos muy pensado, que la OPE no favorece para nada a Melilla. Consideramos que sí es verdad que puede resultar
que nos incrementa los ingresos a determinadas personas o a determinadas empresas.